Source Design Seminar número 72. Hoy nos está acompañando la profesora María Concepción Muriel, desde la Universidad de Cádiz, en España. Un poco el perfil de la profesora. Ella es licenciada y doctora en matemáticas por la Universidad de Salamanca, en España. Actualmente es catedrática de universidad en el Departamento de Matemáticas en la Universidad de Cádiz, donde desempeña su labor docente desde 1995, en estudios de grado, máster y doctorado en matemáticas. Cuenta con más de 25 años de experiencia investigadora, dando lugar a numerosas publicaciones científicas, comunicaciones y ponencias en congresos y proyectos de investigación. Además, actualmente es responsable del grupo de investigación de ecuaciones diferenciales y teoría del control, polinomios ortogonales FQM 377, y además también trabaja en líneas de investigación, distribuciones integrables y simetrías en ecuaciones diferenciales. Profe, nuevamente sea bienvenida. Tiene toda la palabra para que pueda compartirnos ese conocimiento que usted tiene. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes la oportunidad de participar en estos seminarios. De forma especial quiero saludar también a mi alumno de doctorado, José Mendoza, que ha estado largas temporadas trabajando con nosotros en la Universidad de Cádiz, en España, y que ya está a punto de terminar su periodo doctoral. Bien, esta tarde me gustaría comenzar hablando un poquito de métodos de simetría para ecuaciones diferenciales. Empezaré por el enfoque más clásico para terminar presentando algunos de los problemas en los que estamos trabajando en la actualidad. Los inicios de toda esta teoría se remontan a los trabajos del matemático noruego Sophus Lie, a finales del siglo XIX. El gran de ecuaciones diferenciales es que introdujo lo que hoy se conoce con nombres de grupos de Lie, pero que en su inicio eran grupos de transformaciones que transformaban ciertas soluciones de una ecuación diferencial en soluciones de la misma. Entre sus grandes logros en toda esta teoría, pues podemos destacar el conocimiento de las simetrías de Lie para ecuaciones de primer orden, para ecuaciones ordinarias de primer orden, nos permiten integrarlas por cuadratura. Este resultado se puede generalizar para ecuaciones de orden superior siempre y cuando admitan un álgebra de simetría resoluble de la misma dimensión. También tuvo importantes trabajos en la clasificación de ecuaciones que dependen de funciones arbitrarias o de parámetros. Desarrolló importantes resultados en el tema de cuándo una ecuación diferencial ordinaria puede ser linearizada por una transformación local. Y la idea un poco clave que uno debe de tener de su teoría es que si tenemos simetrías de una ecuación diferencial ordinaria, el orden de la ecuación se puede reducir. Y si tenemos simetrías para ecuaciones en derivadas parciales, lo que permite su teoría es reducir el número de variables independientes. Bien, voy a comenzar por lo más básico. Esto es un recordatorio de una charla que ya ofreció mi compañero Adrián Ruiz, también de la Universidad de Cádiz, en este mismo programa de seminarios hace un mes. Entonces voy a repetir cierta parte de la introducción con el fin de, pues de recordar o de introducirlo de nuevo para aquellas personas que no estuvieron en la anterior charla. Si trabajamos con el caso más sencillo, que son ecuaciones diferenciales ordinarias de primero, nos podemos preguntar cuáles son las más sencillas de resolver. Y bueno, casi que todo se nos ocurre pues que son aquellas en las que la derivada, la variable dependiente, lo voy a anotar en esta charla común, x es la variable independiente, bueno, pues u' es igual a una función que solo depende de x, porque esto se integra, y la subcual primitiva de la función f minúscula más una constante de integración. Por ejemplo, si tenemos u' igual a x, es muy fácil de resolver porque la u vale x cuadrado partido por 2 más una constante. Aquí en esta gráfica hemos representado las gráficas de algunas de esas soluciones para diferentes valores de la constante de integración. Como podemos observar, estas gráficas tienen una propiedad, en principio podría ser llamativa, y que si realizamos un movimiento que es una traslación paralela al eje vertical, pues la gráfica de una solución se convierte en la gráfica de otra solución y así sucesivamente.
Esta propiedad de que haya un movimiento que transforma gráficas de soluciones en gráficas de soluciones no es exclusiva de las ecuaciones que son fáciles de resolver. De hecho, aquí tenemos una ecuación de primer orden muchísimo más complicada. De hecho, no entra en ninguno de los tipos clásicos que uno estudia cuando está en los estudios básicos de grado de matemáticas, ¿no? No es una ecuación de variables separadas, no es una ecuación de Bernoulli, no es de Riccati, no es de ninguno de los tipos reconocibles, ¿no? Y es realmente complicado intentar resolverla. Sin embargo, aquí tenemos dibujadas sus soluciones, las gráficas de sus soluciones, y observamos que también hay un movimiento, que en este caso son rotaciones con centro al origen, que también transforman gráficas de soluciones en gráficas de soluciones. Bien, entonces a la vista de estos dos ejemplos nos podemos preguntar, ¿qué es lo que hace que la ecuación de la izquierda sea sencilla y la ecuación de la derecha sea complicada? Bueno, pues podemos lanzar una conjetura, que es la siguiente. Si en esta situación fuésemos capaces de encontrar un cambio de variables, de manera que estas flechas grises, que son las que describen el movimiento, se pusieran como la figura de la izquierda, es decir, todas de longitud 1, verticales y paralelas al eje de la variable dependiente, ¿conseguiríamos aquí una ecuación que es fácil de resolver? En el sentido de que se puede resolver por integración directa. Eso sería muy bueno porque la resolveríamos en estas nuevas coordenadas y ya simplemente tendríamos que volver a las variables originales para poder solucionar la ecuación que tenemos aquí escrita al principio. Bueno, pues esta conjetura esencialmente es verdad y esto es lo que está detrás de toda la teoría del Lie, al menos para ecuaciones de primer orden. Todo esto se puede formular matemáticamente, no voy a entrar en mucho detalle porque esto es la parte también que contó mi compañero, el profesor Adrián Ruiz, pero voy a recordar o al menos establecer un poquito la notación con el fin de que podamos continuar o que se pueda seguir la charla con facilidad. Este concepto que tenemos aquí de grupo único local de redes locales es la definición matemática que describe un movimiento. El movimiento que puede una bola, por ejemplo, que se deja llevar por viento, etc. ¿Vale? Y el segundo concepto clave que nosotros vamos a necesitar matemáticamente es el concepto de generador infinitesimal. Es un campo vectorial, esta sería su primera componente y esta sería su segunda componente. Y esto lo tenemos que entender como que es un campo vectorial que en cada punto, por tanto, da un vector. Y el vector que da es justamente el vector tangente al camino que describe la partícula sometida a este movimiento. Muy intuitiva de entender. Es que no vamos a entrar en describirlas o en detallarlas, pero que lo tengamos en la cabeza un poquito qué es lo que significa. Bien, de la siguiente cosa que yo he hablado en la transparencia introductoria es de transformar soluciones en soluciones. Para ello tenemos que saber si tenemos un movimiento, que ya sabemos que es un grupo uniparamétrico de transformaciones locales, tenemos que saber cómo se transforma una función. Bueno, pues para transformar una función lo que hacemos en realidad es transformar los puntos de la gráfica de la función. Movemos los puntos de la gráfica de la función como nos diga el movimiento y detrás de este enunciado pues hay una demostración que habría que probarlo, no vamos a entrar aquí en esos detalles, que nos dice que el conjunto resultante es la gráfica de otra cierta función, que será la que llamaremos función transformada y denotaremos de esta manera. Todo esto localmente, es importante la palabra local. Vamos a ver un dibujito que nos aclare un poquito este concepto. Tenemos una función prefijada, que en este caso es la función seno de cuya está pintada en rojo. Tenemos el movimiento, que es el grupo de las rotaciones, y lo que hacemos es transformar, hacerle giros a los puntos de la gráfica roja. Entonces se van obteniendo distintas curvitas dependiendo de cómo sea el giro, dependiendo de cómo sea el punto en el que estamos trabajando. Bien, pues aquí, por ejemplo, lo que vemos es que la curva azul no es globalmente la gráfica de una función, porque hay puntos en los que aquí se nos pone vertical y es imposible que sea la gráfica de una función en X, ¿no? Pero localmente, alrededor de cada punto y con giros también pequeños, ahí la palabra local está utilizada en un doble sentido,
Pues es posible que esta curva azul vuelva a ser la gráfica de una función y eso es lo que nosotros llamamos la función transformada por el movimiento. Bien, como estamos trabajando con ecuaciones diferenciales al principio de orden n, necesitamos considerar lo que llamamos, dada una función, necesitamos conocer su prolongación de orden n, que no es más que una nueva función que a cada punto x del dominio le asigna no solo el valor de la función en ese punto, sino el valor de todas las derivadas hasta el orden en el que queramos prolongar, hasta orden n. Lo haremos de esta manera y se denotará como tenemos aquí. Y nos va a interesar mucho también interpretar las ecuaciones diferenciales ordinarias, que la tengo aquí escrita. Esta es la variable independiente, el u super n, lo que denota es la u, que es la variable dependiente, más todas las derivadas de orden 1 hasta orden n. Como es una única ecuación, pues en el espacio correspondiente define una hipersuperficie, que la vamos a denotar con la letra h delta. Por ejemplo, si tenemos una ecuación de orden 1, estaremos con variables x, u y u sub 1, u sub x. Es decir, estamos en un espacio de dimensión 3. Y si tenemos una ecuación, tenemos una superficie, que en este dibujo la hemos representado aquí en bajo. Abajito, porque esta curvita que hay aquí azul es la gráfica de una solución de la ecuación. ¿Y por qué sé que es la gráfica de una solución de la ecuación? Pues porque cuando la prolongo a altura z, le estoy dando el valor de la derivada, me sale una curva roja que está completamente contenida en la superficie que me define la ecuación. Esta propiedad geométrica que me permite asegurar que la función que yo he representado aquí en azul es solución de la ecuación definida por la superficie en verde. Bien, pues ya tenemos todos los ingredientes para poder definir lo que es un grupo de simetría. Es un grupo uniparamétrico de transformaciones locales. Recordamos que esto se corresponde con la idea del movimiento. Con la propiedad de que cada vez que yo tenga la función transfer lo que es, también sigue siendo una solución. Y el objeto que a nosotros más nos va a interesar son generadores infinitesimales del grupo, que la primera transparencia es van dando vectores tangentes a las caminitos que van describiendo las partículas. Entonces, ese vector vectorial tendrá dos componentes, expresarla con la letra griega chi y la letra eta. Lo ponemos porque muchas veces nos va a interesar entender el campo vectorial como es un objeto que tenemos el generador infinitesimal de cualquier grupo simétrico. Nosotros calculamos, ya cuando usamos lo primero que tenemos que calcular nosotros son estos campos vectoriales, como módulos de la primera transparencia. Vamos a tener aquí una idea, una representación gráfica de lo que sería un grupo de simetría para el ecuador que está detrás de esta superficie verde. En rojo hemos pintado una solución. Un cierto movimiento, de esta solución que está en rojo, tengo aquí un cierto movimiento, me la he dado nuevas funciones en azulito, y lo que es solución, porque al prolongar lo que sale cae dentro de la solución por la ecuación, y es mover con el grupo uniparamétrico todas las funciones, sigo teniendo nuevas soluciones, porque al levantar las gráficas de las curvas azules, siguen cayendo. Profesora Muriel, disculpe. Sí, sí. Tiene la lámina congelada, no, Dígame, no está sí, mostrando. William. Ok. Que tiene la lámina congelada, lo que está diciendo. Sí, sí. No acorde con lo que está en la lámina. Responde con la. ¿Qué transparencia estáis viendo? Está en la página, en la lámina número 9. 7, 8, 9. Aquí. Vale. ¿Ha pasado a la 10? No, no señora. No. Okay. No señora. Voy a intento de nuevo.
A ver ahora. Profe, si quiere puede ¿Se ve? intentar apagando la cámara para que la conexión no moleste tanto y se pasen las... Sí, 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 sí. Ahora se ve la página 10. La página 10 ahora. todavía no estoy visualizando nada. Está como en espera. No sé Nada. si... William, ¿tú la puedes ver ya? No, no, señor. De nuevo, dejo de compartir y lo Ok. solamente porque estaba en pequeño de animación y a lo mejor ¿se ve? No, profe, todavía no la En la podemos... página web no se ve nada, ¿no? No, se ve completamente en negro. También si quiere puede enviármela a mí y yo la puedo compartir si usted desea. Sí. ¿Por correo electrónico? Sí, por correo electrónico. De acuerdo. Voy a intentarlo porque parece que sí, disculpadme. Son los problemas de esto. Es que a ver. Bien, ya está el fichero, ya está el correo electrónico enviado. A ver si hay suerte. Voy a intentarlo una vez más, a ver si ahora se ve un poquito mejor. Listo. Bueno, ahora sí la estamos viendo. Ahora sí, de acuerdo. Voy a intentar seguir entonces sin Sí, poner sí, los listo, vídeos profe. que tiene. Perfecto. Claro que Es que sí. tiene algún vídeo que seguramente sea lo que está dando problemas para proyectarlo. Ah, ok. Ok. Vale. Creo que está... ¿Se ve pasar la transparencia ahora? ¿Sí? Sí, ahora estamos visualizando la número 10, así es. Eso es. Vale, esto es el que estaba contando un poquito de cómo el movimiento de las soluciones de la ecuación que están en azul se transforman en gráficas de soluciones porque todas están dentro de la superficie en verde. ¿Vale? Bien, para calcular los grupos de simetría, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es extender la acción del grupo, que en un primer nivel actúa sobre la X y la U, al espacio que contiene también a todas las derivadas. Esto se hace a través de la función transformada y por derivaciones sucesivas, digamos de una forma bastante natural. Y ya una vez que tenemos definida cómo se prolonga el grupo para actuar en el espacio que contiene todas las derivadas de orden n, definimos la prolongación de orden n del campo V como el generador infinitesimal de este grupo de transformaciones extendido o prolongado. Usaremos esta notación que se hace como todos los generadores infinitesimales, derivando con respecto a epsilon y tomando el parámetro epsilon igual a 0. Y un resultado muy importante con respecto a la prolongación de campos vectoriales es la siguiente fórmula de prolongación, que nos dice que si conocemos las dos primeras componentes del campo, el infinitesimal chi y el infinitesimal eta, podemos generar automáticamente todas las demás simplemente aplicando esta fórmula recursiva.
Aquí d sub x es el operador derivada total con respecto a la variable independiente x. Es una formulita que es muy fácil de aplicar, se puede programar en cualquier ordenador y no necesita calcular el grupo prolongado, lo cual nos simplifica muchísimo los cálculos. Hay otra caracterización de esta fórmula de prolongación, que es la siguiente, en términos del corchete de Lie, que es el conmutador de los dos campos vectoriales. La prolongación de orden n de un campo V es el único campo vectorial tal que este corchete de Lie es proporcional, esto tampoco importa mucho, es proporcional al propio d sub x. Esta volveré más adelante un poquito sobre esta fórmula. Bien, pues este es el resultado fundamental que nos caracteriza a los grupos de simetría y es como lo usamos nosotros para calcularlos en la práctica. En realidad calculamos los generadores infinitesimales aplicando esta condición. La ecuación tiene que ser invariante bajo la prolongación de orden n. De forma equivalente, totalmente equivalente, significa que la prolongación de orden n-1 con el campo A, que es este campo es el operador de sub x evaluado en las soluciones de la ecuación, este campo lo llamamos el campo asociado a la ecuación, pues siempre es proporcional al propio campo asociado a la ecuación. ¿Vale? Cualquiera de estas dos condiciones que tenemos en los recuadros son equivalentes y son las que nosotros usamos para encontrar un sistema de ecuaciones determinantes que nos permiten calcular los dos infinitesimales de la simetría. ¿Vale? Por ejemplo, para ecuaciones de orden 1 tenemos u sub x igual a f. F es una función conocida. Primero tendríamos que resolver la ecuación determinante, que en este caso es esta ecuación que tenemos aquí escrita, y una vez que hallemos una solución particular, la chi y la eta, este ya es el campo que son las flechas grises de la primera transparencia. Ahora lo único que tenemos que hacer es un cambio de variables de manera que nos los ponga en posición vertical. Esto es introducir lo que llamamos coordenadas canónicas para el campo V. Es una nueva variable independiente que la llamamos I. La nueva variable dependiente que la llamamos alfa. Se sacan con estas dos condiciones. Y lo bueno es que al hacerle el cambio de variables a la ecuación original y escribirle a las nuevas variables, aquí no puede aparecer alfa. Si no aparece alfa significa que esta ecuación es integrable por cuadratura. Esta es de las fáciles que teníamos en la parte izquierda de la primera transparencia. Como es integrable por cuadratura, se resuelve, se deshace el cambio de variables y tenemos resuelta la ecuación original. Alternativamente, para ecuaciones de orden 1, la simetría de Lie nos da automáticamente un factor integrante. Simplemente pondríamos aquí en los infinitesimales eta y chi, f es el dato que aparece en la ecuación y se sabe, esto es un resultado clásico de Lie, que esto es un factor integrante de la ecuación, con lo cual se puede convertir en una ecuación exacta y se integra por una cuadratura. Vamos a ver un ejemplito para explicar todo esto. No voy a darle al vídeo por si acaso se vuelve a quedar bloqueado. Vamos a intentar resolver la ecuación difícil que teníamos en la transparencia primera. Lo primero es que tenemos que determinar una simetría de Lie, es decir, hay que resolver la ecuación determinante. Se puede intentar resolver a mano, pero hay muchos programas de ordenador. Nosotros el que más usamos es el programa Maple, que tiene implementadas todas las rutinas de la teoría de Lie. Simplemente hay que introducir la ecuación que queremos estudiar y hay una instrucción que se llama simgem, que lo que calcula son los generadores del grupo de simetría. En este caso nos ha dado 2, nosotros nos vamos a quedar con el segundo, que tiene una expresión más sencilla que el primero de aquí. Y lo hemos puesto aquí en rojo. Ese es el primer paso. Segundo paso, tenemos que enderezar las flechas, las tenemos que poner en coordenadas canónicas, tenemos que rectificar el campo. Bueno, como recordemos que en el dibujo de la primera transparencia las flechas estas estaban relacionadas con las rotaciones, ¿no? Por eso tiene mucho sentido que las coordenadas canónicas estén relacionadas con el cambio de variables de las coordenadas polares, ¿vale? En cualquier caso, no es necesario saber nada de eso porque es un cálculo. De hecho, el Maple lo tiene también implementado. Se le puede pedir canonic, de coordenadas canónicas. Nos las da y este es el cambio inverso. Ya tenemos el cambio de variables que sabemos que nos va a simplificar mucho nuestra ecuación y el cambio de variables inverso para recuperar las soluciones.
aplicamos el cambio de variables a la ecuación. Aquí al principio nos queda una expresión bastante complicada, hay que decirle que lo simplifique. Y la teoría nos dice que el alfa no podía existir, no podía aparecer. Y así es. La ecuación transformada es derivada de alfa con respecto a la nueva variable independiente que hemos llamado y, igual a una cosa que solo depende de y, con lo cual esta ecuación se integra fácilmente por una cuadratura. Ya para terminar, lo único que hay que hacer es deshacer el cambio de variables. Donde pone alfa, ponemos el arco tangente de u partido por x, donde pone y, ponemos lo que vale en términos de la u y la x. Y obtendríamos así la solución general de una ecuación que a priori no podíamos resolver por ninguno de los métodos clásicos conocidos. Alternativamente, podríamos haber usado la simetría de Lie para construir un factor integrante, por la fórmula que hemos enseñado en la transparencia anterior. La expresión del factor integrante es complicada, sin la ayuda de la simetría de Lie sería muy complicado encontrar un factor integrante, ya que depende de las dos variables y de una forma compleja. Se puede usar también este factor integrante y llegaríamos al mismo resultado de la solución general. ¿Qué pasa para ecuaciones que son de orden superior? Bueno, pues el procedimiento es muy similar. Sigue valiendo la fórmula de prolongación, sigue valiendo el criterio de invarianza, seguimos obteniendo un sistema de ecuaciones determinantes para los infinitesimales del campo y una vez que determinamos alguna simetría de Lie, el método funciona igual. Hay que encontrar unas coordenadas canónicas, se hace el cambio de variables en la ecuación que ahora es de orden n y, igual que antes, la expresión que obtenemos no puede depender de alfa por el criterio de invarianza. Si no depende de alfa, pues introducimos una nueva variable dependiente que la hemos llamado aquí w como alfa sui y lo que conseguimos es rebajar en una unidad el orden de la ecuación. Es decir, una simetría de Lie para una ecuación de orden n permite reducir su orden en una unidad. Una vez que la ecuación reducida está resuelta, aquí tenemos la expresión general, solamente tenemos que volver a escribir w como la derivada de alfa con respecto a i y integrar o resolver esta ecuación, que nosotros le llamamos ecuación auxiliar, por medio de una cuadratura, por integración directa. Se deshace el cambio de variables y tendríamos resuelta nuestra ecuación original de orden n. Bueno, como un pequeño resumen de lo que del pasado, ¿no? De la parte clásica de los métodos de simetría, pues el método de Lie es muy potente. Unifica los métodos clásicos que aparentemente no estaban relacionados entre sí. Se pueden aplicar no solo para las ecuaciones que son conocidas, ¿no? Me refiero pues de Bernoulli, de Riccati, estoy pensando en orden 1, sino para todo tipo de ecuaciones. Y quizás las pegas que presenta pues es que obviamente necesitamos alguna simetría, necesitamos una solución particular de las ecuaciones determinantes. Y para ecuaciones de orden n mayor que 1, pues el problema es que puede suceder que la ecuación no tenga simetrías de Lie, con lo cual el método de reducción que acabamos de explicar pues no es válido. En este punto damos ya un paso en la línea del tiempo, ¿no? Pues hasta hace relativamente poco se pensaba que toda ecuación que fuese integrable por cuadraturas es porque tenía que tener detrás una simetría de Lie. Pero esto pues, se contradijo en este artículo del año 1988, en el que el autor presentó una ecuación de segundo orden integrable por cuadratura, pero que no carece de simetrías de Lie, no tiene ninguna simetría de Lie, ¿vale? De hecho, ya había ejemplos previos de ecuaciones sin simetrías de Lie que pueden ser reducidas en orden de forma trivial. Este es otro ejemplo que tenemos también nosotros. O incluso en ecuaciones clásicas, esta es una ecuación de la clasificación de Paille-de-Gambier, pues ya hay ejemplos de ecuaciones que carecen por completo de simetrías de Lie, ¿no? Bueno, pues estos ejemplos y muchos otros que aparecieron posteriormente en la literatura motivaron la necesidad de buscar métodos más generales que el método de Lie, para intentar al menos reducir su orden o resolverlas en el mejor de los casos. Bien, pues nuestra contribución a esta teoría fue la introducción del concepto de lambda simetría o C infinito simetría. Se llama de las dos maneras. ¿Qué hicimos nosotros? Pues lo que añadimos a la teoría de Lie es una función lambda, en principio dependiente de x sub y u sub x, aunque luego esto fue generalizado posteriormente, ¿vale?
Con esta función lambda, ¿qué hicimos? Pues modificamos la fórmula de prolongación. Es una especie de deformación de la fórmula de prolongación, lo que ha hecho que luego estas simetrías se llamen simetrías retorcidas, twisted symmetries, ¿vale? ¿En qué sentido modificamos la prolongación? Bueno, pues seguimos la fórmula de prolongación usual, pero en lugar de aplicar el operador de su x, le añadimos la propia función lambda que nosotros involucramos en este nuevo concepto, ¿vale? Esta sería la nueva fórmula. Ya no es una prolongación estándar, es una diferente, ¿vale? Y ahora nos inspiramos en el criterio de invariancia para definir una lambda simetría igual que las simetrías de Lie. Son aquellas parejas ahora, la V con la lambda, tal que la ecuación es invariante bajo la lambda prolongación de orden n, en los puntos en los que la ecuación se satisface. Al igual que en el caso de simetrías de Lie, tenemos una caracterización completamente equivalente en términos del corchete de Lie con el campo asociado a la ecuación, y lo que le añadimos extra es este término que aparece aquí. Una cosa que es clara es que si lambda es igual a 0, recuperamos la fórmula de prolongación estándar, recuperamos el concepto inicial de las simetrías de Lie. Pero si lambda es distinto de 0, pues tenemos muchos otros objetos diferentes, y ahora la pregunta es si sirven de algo, claro. Si sirven para reducir el orden de la ecuación, al igual que las simetrías de Lie. Bueno, pues la respuesta es sí, porque tienen un algoritmo de reducción de orden, que es el siguiente. Tenemos que calcular en primer paso dos invariantes de orden bajo, uno de orden 0 y otro de orden 1, de la lambda prolongación de orden 1, y esta es la clave. Es posible construir un sistema completo de invariantes para la lambda prolongación de orden n por derivaciones sucesivas. Este es el resultado fundamental que se publicó en este artículo, y es lo que permite escribir la ecuación original como una ecuación de orden n-1 en términos de los invariantes x y w de la lambda prolongación de 1. Ahora ya el proceso es similar. Una vez que tengamos resuelta la ecuación reducida, lo que tenemos que hacer es escribir w otra vez en términos de sus variables originales, la x en términos de las variables originales. Esta es la nueva ecuación auxiliar que en el método de Lie era integrable por cuadratura. Aquí ya no sabemos. Es una ecuación de primer orden que podremos integrar por cuadratura o no, pero una vez que la resolvamos, pues tenemos todas las soluciones de la ecuación original, ¿vale? Bueno, esta es la publicación en la que surgió este concepto y podemos indicar pues, que este método unifica y generaliza el método clásico de reducción de Lie, y lo que es más importante, se puede aplicar para ecuaciones que carecen de simetrías de Lie. Por ejemplo, si volvemos a la lista de ecuaciones que teníamos antes, para cada una de ellas hemos encontrado una lambda simetría. Aquí tenemos la pareja del campo con la lambda para cada una de ellas. Y en todos los casos, pues el método que acabo de comentar proporciona una reducción de orden seguro, una integral primera de la ecuación reducida o de la ecuación auxiliar, y en el mejor de los casos, pues la solución general, porque tanto la ecuación reducida como la auxiliar se pueden integrar. Voy a mostrar un ejemplito para que se vea cómo calculamos estas nuevas lambda simetrías y cómo las usamos. Lo primero voy a hacerlo para orden 2, ¿no? Para no complicar mucho. Ponemos la ecuación de orden 2 de esta manera, todo lo que aparezca aquí en el segundo miembro lo llamamos n. Y una cosa importante es que podemos suponer sin pérdida de generalidad que el campo siempre tiene esta forma. Es decir, podemos suponer que el chi es 0 y que la eta es 1, lo cual nos simplifica los cálculos, porque lo único que tenemos que calcular es la lambda. En este caso, la lambda aparece como cualquier solución de esta ecuación en derivadas parciales de primer orden y cuasi lineal que tendríamos que resolver. Claro, sin la lambda no hacemos nada. Si encontramos alguna solución particular, aplicamos el proceso. Como tengo ya el campo escrito en esta forma, la x, la propia x, es un invariante de orden 0 y solo necesito un invariante de orden 1. Que sale resolviendo esta ecuación. Esta es equivalente a una ecuación de primer orden que en la mayoría de los casos es fácil de resolver. Y ya una vez que tengo la w, escribo la ecuación original en términos de las nuevas variables como una ecuación de orden 1. Si la resuelvo, uso la solución general para recuperar las soluciones de la ecuación de orden 2. Un ejemplo concreto.
Una ecuación de Paine-Levé que no tiene ninguna simetría de Lie. ¿Vale? Ponemos la ecuación determinante para la función lambda. Ya asumo que el campo V está escrito en forma canónica parcial. Claro, resolver esta ecuación no siempre es fácil, pero puedo tratar de buscar, solo necesito una solución particular, que puedo buscarla de la forma más sencilla posible. En este caso puedo suponer que es lineal en la U sub X y tratar de hallar quién es alfa y quién es beta. Cuando introduzco este valor en la ecuación determinante, el sistema que me sale pues rompe en 3 ecuaciones determinantes. Me fijo en la ecuación de abajo, la tercera, que es una ecuación, solamente está la derivada de alfa con la U, y en esa derivada es como una ecuación de Riccati, pero es muy fácil encontrar una solución particular, prácticamente probando, ¿no? que es esta de aquí. Sustituyo en las otras 2 ecuaciones, en la 2 y en la 1. Ahora ya la ecuación 2 es muy fácil de resolver para beta porque solo tengo que integrar con respecto a la U. Aquí tengo la solución, esta es la constante de integración, ¿no? que dependerá de la X. Sustituyo en la primera ecuación y nos damos cuenta de que eligiendo gamma de X idénticamente nula, pues la ecuación 1 también se satisface. Pongo este 0 aquí, tengo la beta y tengo el alfa. Luego tengo la lambda. Esa sería la lambda que hemos encontrado para esta ecuación de Paine-Levé que no tenía simetrías de Lie. Y ahora inicio el procedimiento de reducción de orden. Tengo que calcular un invariante de primer orden de la lambda prolongación, que ya sabemos que sale de esta ecuación que tenemos aquí escrita. Esta es fácil de resolver y ahí se calcula el W. Hago el cambio de variables y expreso la ecuación original en términos de la X y de la W. Y sale V' igual 0, que es muy fácil de resolver porque sus soluciones son constantes. Expreso W otra vez en términos de sus variables originales y encuentro la ecuación auxiliar que tengo que resolver para recuperar las soluciones. Esta es la constante de integración. En este caso es una ecuación de Riccati que se puede transformar por la transformación estándar en una ecuación lineal de orden 2 que tenemos aquí escritas y conseguimos expresar la solución general de la ecuación original en términos de un sistema fundamental de soluciones de la ecuación lineal asociada, como tenemos aquí escrito. ¿Vale? O sea, que es la conexión entre esta ecuación con una ecuación lineal de orden 2 no es clara. De hecho, al carecer de simetrías de Lie, la teoría de Lie nos dice que no es linealizable por ningún cambio de variables. Sin embargo, con el método de las lambda simetrías podemos expresar su solución general en términos de un sistema fundamental de soluciones de una ecuación lineal de orden 2. Bien, las principales, podríamos seguir mucho con la teoría, ¿no? Simplemente voy a destacar las principales aplicaciones de las lambda simetrías. La más inmediata es que permite integrar o reducir el orden de ecuaciones que pueden carecer de simetrías de Lie. Hemos desarrollado bastantes métodos para encontrar factores integrantes e integrales primeras para ecuaciones de orden superior a 1. También son muy útiles para estudiar la conservación de simetrías cuando se hacen reducciones de orden sucesivas, porque si tenemos una ecuación de orden n con varias simetrías de Lie y una de ellas se utiliza para reducir el orden, a la ecuación reducida le puede pasar de todo, en el sentido de que puede perder simetrías que tenía la de orden n y puede ganar nuevas simetrías. Esto en la literatura se conoce con el nombre de hidden symmetries, simetrías escondidas, que aparecen y desaparecen. Bueno, pues hemos encontrado que muchas de estas simetrías escondidas se convierten en lambda simetrías. Y estas son algunas de las publicaciones que tenemos al respecto. También se han hecho diversas investigaciones con otros métodos de integración, ¿no? Por citar algunos, el método del último multiplicador de Jacobi o polinomios de Darboux, el método de Prelesinger. Se han estudiado secuencias de ecuaciones como las conocidas cadenas de Abel o de Riccati. Se han clasificado ecuaciones en términos del tipo de lambda simetría que admite, que al final es equivalente a qué tipo de integral primera se tienen en estos dos. Este último trabajo con José, en el que se clasificaron ecuaciones que admiten integrales primeras de tipo Riccati, como el ejemplo que acabo de poner de la ecuación de Paine-Levé. También son muy útiles para estudiar procesos de linealización, pero no por transformaciones locales, que eso ya lo tenía resuelto Lie, sino por transformaciones no locales. Aquí están algunas de los trabajos de otros autores también.
Y luego de esta teoría pues, han surgido numerosas generalizaciones, ¿vale? Se ha extendido para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se ha puesto aquí la letra lambda mayúscula. Estos autores la han generalizado para ecuaciones en derivadas parciales y las han llamado Moore-symmetries. Para sistemas dinámicos, lagrangianos, hamiltonianos. Otras extensiones, ya que con conceptos más generales, lo que comentaba antes de las simetrías retorcidas, ¿no? Twisted symmetries o sigma symmetries. La idea es como la de modificar la fórmula de prolongación, pero no con una función, sino con otro tipo de objetos, matrices, etc. Se han estudiado también para problemas variacionales y ecuaciones de Euler-Lagrange, para ecuaciones en diferencias, por ejemplo. Y lo último que estamos haciendo es extender este concepto para estudiar la integrabilidad de distribuciones de campos involutivos. Estos dos artículos, que son de un alumno de doctorado del profesor Ruiz y mío actualmente, que la verdad es que están saliendo cosas bastante bonitas. En lo que ahora estamos más interesados, esto un poco por si hay algún alumno de doctorado que le interesa hacer alguna tesis con nosotros o cualquiera de ustedes que estén deseando iniciar una colaboración porque les resulte llamativa la teoría, pues estamos interesados en estudiar los métodos de integración, tanto de estructuras resolubles, ¿no? Que aquí no he hablado mucho, como estas nuevas C-infinito-estructuras que estamos desarrollando. También queremos estudiar y analizar ecuaciones que son en derivadas parciales, que son relevantes en la física y en la ingeniería, con el método de las lambda-simetrías, en la línea de estos autores. Aquí destaco también los dos trabajos de José, que ha obtenido nuevas soluciones de la ecuación de Kuhn-Haus y de una ecuación generalizada de Burger-Fischer, aplicando el método de lambda-simetrías. Queremos continuar en esta línea. Y también es necesario pues, que desarrollemos programas simbólicos que se puedan implementar en el ordenador con la idea de que todas estas nuevas técnicas pues, sean aprovechadas y utilizadas por el mayor número de investigadores posibles. También aquí José ha trabajado bastante para desarrollar un algoritmo Maple para ecuaciones de segundo orden. Y simplemente para terminar, pues hemos presentado la teoría de Lie, que es muy potente porque unifica y generaliza los métodos clásicos de integración. Hemos visto que necesita ser extendida porque hay ecuaciones que carecen de simetrías de Lie. Nuestra contribución a este problema es la introducción de las lambda-simetrías, que ha dado lugar pues, a una nueva teoría con aplicaciones potentes en la búsqueda de soluciones exactas. Seguimos teniendo muchos problemas abiertos, tanto teóricos como aplicados, y entre ellos pues, el desarrollo de algoritmos que puedan implementarse en los ordenadores. También muy interesante pues, intentar aplicar todas estas teorías para calcular o encontrar o descubrir nuevas soluciones exactas de ecuaciones en derivadas parciales con interés en física, en ingeniería o cualquier rama de las ciencias. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a su disposición para las preguntas que necesiten. Pues muchísimas gracias por su charla. Muchas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. A continuación damos espacio al público para que pueda realizar unas preguntas. Pueden, si quieren, alzar la manita y yo les habilito el micrófono en la cámara o en su defecto también pueden escribir por el chat. Entonces, quedamos atentos aquí a sus comentarios. Mientras tanto, por medio del chat. Entonces, William, si quieres, ves tú también, mientras tanto, alistando la presentación, ve alistándolo, tenla ahí en el fondo. En caso que tengamos preguntas por parte del público, dejo aquí el espacio abierto. Creo que tenemos un comentario por aquí en el chat de nuestro primer participante, el profesor Hernán Cabral de González. Dice, muchísimas gracias a la doctora Muriel por esta interesante presentación. Tengo una pregunta. ¿Qué tipos de propiedades cualitativas o analíticas se obtienen en estas ecuaciones a partir del estudio de las lambda-simetrías? Bien, como propiedades cualitativas, en realidad no procede mucho porque nosotros lo que hacemos es calcular soluciones exactas. Es un procedimiento que lo que nos permite es determinar soluciones
exactas de la... Un momentito, perdón, por favor. Claro, porque no hay problema. Vale. Calculamos soluciones exactas, es decir, no hay ninguna aproximación numérica ni lo que tenemos es la solución. Digamos que no tenemos constancia de que la existencia de unas ciertas lambdas de una determinada manera pueda implicar alguna propiedad cualitativa o permitan deducir qué propiedad cualitativa van a tener a priori las soluciones asociadas, así un poquito mejor expresado. Sería un tema interesante para investigar. Como muchos sabemos que hay una cierta relación entre la estructura de las lambdas con la forma que va a tener la integral primera, pero no hemos trabajado mucho en el tema cualitativo. Muchísimas gracias por el interés al profesor. Listo. Bueno, estamos aquí a la espera si tenemos algún otro comentario en el chat, mientras nos están escribiendo. Profe, yo le ¿Dejo de tendría compartir? ¿Sí? ¿Dejo de compartir para que William pueda poner la suya o tú me avisas? No, tranquila, yo le aviso. Ah, vale, perfecto. No se preocupe, que él igual puede tomar el control Vale. cuando desee. Bueno, profe, aquí para los estudiantes que normalmente nos acompañan y que esto queda en nuestro repositorio, la mayoría que nosotros tenemos en nuestro departamento son estudiantes de ingeniería. Entonces, quisiera saber, por favor, si nos puede ampliar un poco la parte de la aplicación a esos problemas reales que se puede aplicar, digamos, que esto que usted nos ha explicado en las temáticas de ingeniería. Sí. Bueno, en ingeniería o en casi cualquier rama de las ciencias, la mayoría de los problemas, cuando tratamos de modelizarlos, aparecen ecuaciones, desde luego en derivadas parciales, ¿vale? Entonces, la teoría en principio es susceptible de ser aplicada, pero para ello primero necesitamos trabajar con el tipo de ecuaciones de derivadas parciales que aparecen. Se le suelen aplicar métodos de simetría, métodos de reducción, de manera que podamos transformarla en una ecuación ordinaria, que es donde nosotros más estamos trabajando. La otra posibilidad sería intentar aplicar las extensiones de esta teoría a ecuaciones de derivadas parciales, como con el concepto de Mu symmetries. Son dos caminos en los que se está empezando a trabajar un poquito, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Es decir, cualquier problema de la ingeniería o de cualquier rama de las ciencias en los que aparezca una ecuación diferencial, que nos lo pasen, que intentamos o que se pongan en contacto con nosotros, porque a lo mejor podemos aplicar esta teoría para encontrar soluciones exactas del modelo original. Ok, bueno, listo, profe. Muchísimas gracias por su aporte y nuevamente le agradecemos por acompañarnos en el día de hoy. Entonces, ahora le abrimos espacio al profesor William para que pueda compartir pantalla y también invitamos al público a quedarse para dar inicio con el siguiente Science Seminar, que es el número 73. Aquí a la profe le están escribiendo que muchas gracias por su presentación y disponibilidad. Le están comentando a través del chat. Muchísimas gracias, ha sido un placer y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, de verdad. Escribidnos, que estamos disponibles para trabajar con quien quiera, que será un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Claro que sí, que esté muy bien.